Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestra invitada María Isabel Jacopini de Zambrano, miembro del Instituto de Medicina Experimental Dr. José Gregorio Hernández de la UCB y además es coordinadora también de la Cátedra Libre José Gregorio Hernández de la Facultad de Medicina, también de la UCB. Bueno, bienvenida. Casi nada, María Isabel, en primer plano por estos días, que estamos ya casi que en la recta final para llegar a la canonización. Cuéntanos cómo va la cátedra. Bueno, la cátedra cada día crece más y cada día divulgamos más la vida del doctor Hernández, porque la Cátedra Libre tiene como objetivo que la Cátedra Libre sale a la calle y va a diferentes espacios, pero la idea es que la gente conozca a ese José Gregorio Hernández que caminó por Caracas, a ese hombre que trabajó por este país, ese excelente profesor, ese médico que todos adoran y a ese estudiante brillante. Pero además hay que hacerle un reconocimiento siempre a las personas que han hecho que José Gregorio Hernández también trascienda, que son las personas que escribieron. Sus biógrafos. Sus biógrafos. Que son, según vi el otro día alguien, los grandes olvidados, y son biógrafos que vienen desde hace mucho tiempo. Exacto. No son nada más ustedes los actuales. No, señor. Porque nosotros los actuales, y yo no soy biógrafo, por favor. Sí, pero manejas mucho y divulgas mucho. Exacto. O sea. Pero, ¿en qué se apoyan? En los testimonios, ya sean orales o escritos, que se han recogido a lo largo de la historia. Y uno de las principales son Francisco Sales Pérez, que publicó en El Cojo Ilustrado una entrevista que le hace a José Gregorio Hernández cuando tiene 26 años. Entonces, eso tiene un gran valor histórico, porque ahí era una revista, El Cojo Ilustrado, fue la revista más importante y mejor calidad que había en América Latina a finales del siglo XIX, porque circuló entre 1893 y 1915, y desaparece por la guerra. O sea, no habían insumos, no había papel, y eso ocasionó que muchas revistas dejaran de circular. Pero esa revista tenía más de 3.000 suscriptores. Imagínate. Y no circulaba nada más aquí en Venezuela, en América Latina, Europa, Estados Unidos, en todas partes. Entonces es una revista muy importante. Y ahí Salas Pérez hace una entrevista a José Gregorio Hernández. Y como era una revista con litografía, tenemos una imagen real de José Gregorio Hernández a esa edad. Es una foto que aparece allí. Gracias a eso. Ahora fíjate, mucha gente te dice, bueno, y van a hablar tanto José Gregorio Hernández, a todo el mundo, todos no sabemos esa historia, dice la gente, ¿no? Pero tú te das cuenta que mientras más tú lees, más te queda por saber, porque era una vida muy rica. Exacto. En una cantidad de facetas, ¿no? Y por eso me parece a mí tan importante, y quisiera que nos hablaras de esto, la muestra que ustedes han presentado sobre los escritos de José Gregorio. Bueno, como tú dices, José Gregorio Hernández es una fuente de inspiración. O sea, para mí es una fuente de inspiración. Y cada vez que lo leo, me conecto con él, lo conecto con las ciencias actuales, como es la neurociencia, que es la ciencia del siglo XXI, o esta parte de la parte literaria de José Gregorio, porque José Gregorio no es una persona que era con una alta capacidad, entonces escribe, le gusta es un aficionado a la música, toca piano, y ese hecho de haber escrito y haber presentado José Gregorio Hernández, el aficionado a la música y al baile, ha dado un fruto a la cátedra. ¿Y cuál fue el fruto? Que la coral de la Facultad de Medicina decidió pedirle al Consejo de Facultad de ponerle el nombre José Gregorio Hernández. Entonces ahora la coral de la Facultad de Medicina es la coral de la Facultad de Medicina José Gregorio Hernández. ¡Qué belleza! Entonces ese es un logro, porque es divulgar a través de otras manifestaciones, la música, el arte, porque él ha inspirado, como hablaba anteriormente, José Gregorio Hernández ahorita, es verdad, es la santificación, la canonización, pero es que eso ha despertado en una cantidad de artistas plásticos y de escritores y todo, que
ya se nos pierde. O sea, ¿cómo vamos a saber cuántas obras hay? Y que ahora además tenemos otra, no solamente eran las artes plásticas tradicionales, las bellas artes tradicionales, sino ahora tenemos la escénica, tenemos el cine, tenemos una cantidad de medios de vamos a decir, actividades de comunicación que permiten hacer muchísimas actividades relacionadas con José Gregorio Hernández. Pero es que José Gregorio Hernández es la figura, pero lo que está atrás de eso es el talento. Claro. El talento de las personas que llevan esos espectáculos tan hermosos a todas las comunidades. Ahora, esto es como una muestra biográfica, ¿no? Sí. No es solamente una cosa que la gente va a llegar y va a ver una pila de libros ahí expuestos. No. Okay, es una muestra. Es una muestra la cual es una actividad organizada entre la Cátedra Libre José Gregorio Hernández y el Museo del Libro. Ahí hay una muestra pequeña de los libros de José Gregorio Hernández, porque José Gregorio Hernández es un colaborador de la revista El Cojo Ilustrado. Ahí va a publicar sus obras literarias que la gente poco conoce. Allí, además de esta biografía que hizo Francisco Salas Pérez sobre José Gregorio, tenemos que en El Cojo Ilustrado José Gregorio va a publicar sus obras literarias, que es Nicanor La Guardia, Un Vagón, La visión del arte, Los Maitines. Y esas obras son, allí hay un testimonio real, algo válido para los historiadores, porque es algo que es de la época. O sea, en esa revista guarda ese testimonio. Sí. Y entonces tenemos que José Gregorio también escribe 2 libros muy importantes. El libro Elementos de Filosofía, que lo publica en el año de 1912 y que es un regalo para los venezolanos, porque él dice que nosotros tenemos un alma que nos apasiona la filosofía. Y algo impresionante es que como un libro, Elementos de Filosofía, que es un libro que recomiendo que lo lean, es un libro donde él dice que toda persona tiene una filosofía de vida y que la filosofía se va formando a medida de que uno va teniendo momentos en la vida, los momentos felices, los momentos que no son tan felices o los duros. Claro. Pero eso nos hace crear nuestra filosofía de vida. Y que él mostraba cuál era su filosofía de vida en ese libro, porque es como un obsequio a los venezolanos. Pero además, que es lo importante de ese libro, que fue financiado por el Estado porque lo consideraron de utilidad pública. Lógico. Y es un libro que entonces pasa, a pesar que él no es considerado filósofo, no había estudiado, vamos a decirlo así, que no era un filósofo, que podríamos decir que se graduó de filósofo. ¿Ah? No, José Gregorio es inmenso. Pero hay que ver los debates en que participaba con científicos de su época que no eran creyentes. Y eran debates de una gran altura, de un gran respeto, pero al mismo tiempo de un contenido impresionante. Bueno, y en ese libro hay una frase muy importante que él dice: si a mí me preguntan a qué se debe esta paz, esta tranquilidad que yo poseo, no se la debo a la filosofía, se lo debo a la religión que me impartieron mis padres. Claro. Entonces, ahí vemos, y que es algo que también ahora lo demuestra la neurociencia, que esas conexiones que tienen las personas con Dios, esas meditaciones, porque no solamente es en la religión católica, lo puede hacer cualquier persona bajo su creencia, pero esas conexiones que tiene uno con, vamos a decir, con el universo, claro, eso le da al individuo una paz y una tranquilidad. Claro. Pero eso tiene una explicación científica, porque es que eso activa el sistema límbico, el sistema de las emociones en el cerebro. Y además va a disparar el sistema de recompensa, liberándose unas sustancias químicas en el cerebro, que son los neurotransmisores, que nos dan paz y tranquilidad en ese momento. Para que tú veas qué explicación María tan Isabel, buena. pero además de esta actividad tan importante, ¿no? Ya tan próxima a la canonización, ¿tienen previsto para estos días en lo inmediato alguna otra actividad que Sí, se en pueda octubre, reseñar? noviembre. Bueno, la Cátedra Libre ha tenido actividades ahorita muy importantes.
tuvo en la Biblioteca Central una exposición en donde había parte de mi colección privada que mostré allí, que son postales de esa época de José Gregorio, donde se mostró el último recorrido que él hace. Están sus libros, porque además de elementos de filosofía, tenemos elementos de bacteriología. Ese libro es sumamente importante. ¿Por qué? Porque José Gregorio quería irse a la Cartuja. Sí, sí. Y entonces él solicita su jubilación. Sí, pero sus problemas de salud lo frenaron. Ajá. Pero él solicita una jubilación y no tenía el tiempo. Y entonces él hace un libro que es la recopilación de 15 años de trabajo en bacteriología y de clase. Y ese libro, entonces lo publica y con eso le dan la jubilación. Y ese libro es, como dice él en su prólogo, yo traje muchos libros de bacteriología, de medicina experimental, pero sobre todo de bacteriología, es muy importante, pero ninguno se adapta al programa de la asignatura. Pero no se podían adaptar porque José Gregorio crea un programa bajo un modelo educativo diferente. Claro. Porque uno de los motivos por los cuales José Gregorio es enviado a Francia a estudiar es porque los estudios en médicos en Venezuela estaban muy atrasados, igual que en América Latina, porque yo he investigado no solamente Venezuela, sino América Latina también. Y entonces, ¿qué encontramos? Que era nada más memorizar y repetir. Y José Gregorio incursa en la experimentación. Es decir, el estudiante ya no tiene que repetir, tiene que ser una persona activa. ¿Y qué es lo que él hace? Voy a combinar la práctica con la teoría, porque él trae un modelo ya formado de que no debemos ser un sistema de memorizar y repetir, sino de crear nuestros propios conocimientos, claro, nuestro juicio. discernir un poco. Ahora, y él, fíjate. perdona, Ajá. y entonces él, ¿qué hace? Hace que ese estudiante pasivo se convierta en un estudiante activo, creador del conocimiento, y motiva la formación de los investigadores. Solamente nos queda darte las gracias por haber estado aquí, pero sobre todo por todo lo que estás haciendo y felicitarte por Bien. todo lo que está haciendo la cátedra. Bien. Vamos a la pausa, ya volvemos.